Efesios, y voy a pedir que puestos de pie escuchen la lectura de los versículos 17 y 18. Efesios, capítulo 4, versículos 17 y 18. Dice así la palabra del Señor. Esto pues digo y requiero en el Señor, que no andéis más como los otros gentiles que andan en la vanidad de su sentido, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, venimos ante tu presencia, Señor, tal y cual somos, siendo conocidos, Señor, de ti, y rogando, Padre Celestial, que por tu bondad y por tu misericordia seas tú, Señor, dirigiendo tu palabra, Señor, al corazón de cada uno de nosotros. Permite que nuestra vida, Señor, pueda ser impactada por tu palabra, que no sea una lectura y una meditación más, sino que siempre, Señor, cada vez que estemos frente a tu palabra, esta pueda impactar nuestra vida y nuestro corazón, Señor. Ayúdanos, que sea de verdad, Señor, la Biblia una fuente de agua que salte para vida eterna, una fuente de agua viva y fresca, Señor, en nuestro espíritu. Padre Celestial, que nunca nos alejemos de tu palabra, que nunca, Señor, dejemos de leerla, que nunca dejemos de amarla, Señor. Ayúdanos también, Señor, a vivir de acuerdo a tu santa palabra. Padre Celestial, el grupo de hermanos que estamos aquí reunidos y quienes escuchan, Señor, y que están lejos de nosotros, rogamos, Señor, que en este momento tu, Señor, permita que todos nuestros sentidos puedan estar, Señor, plenamente concentrados en tu palabra para poder recibir, Señor, el alimento espiritual que tanto necesitamos de parte de ti, Señor, porque sin ti nada podemos hacer, Señor. Mi Dios, nos encomendamos a ti para que este momento especial no sea la voz del hombre, sino que sea tu palabra y tu voz, Señor, hablando a nuestra conciencia, a nuestro corazón y a lo más profundo de nuestro ser, Señor. Mi Dios, te pedimos y te rogamos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, me voy a referir en esta tarde, tomen asiento, a la ceguera espiritual. Cuando hablamos de ceguera espiritual, y por supuesto también estos dos versículos que acabamos de leer, comúnmente la ceguera espiritual se refiere, ¿verdad?, a aquellos hombres y mujeres que viven sin Dios en este mundo, que no tienen la luz de Cristo, ni la luz del Espíritu Santo, ¿verdad?, ilumine sus vidas. Están muertos en sus delitos y pecados, y tienen el entendimiento, como dice el apóstol Pablo, entenebrecido. Hay una capa, ¿verdad?, de tinieblas que oculta la palabra de Dios a la mente y a la conciencia de aquellos que no tienen a Cristo en su corazón. Pero también, a veces, esta ceguera espiritual se refleja en la vida de nosotros, de los que somos creyentes, de quienes somos hijos de Dios. Y la ceguera espiritual, como muchas cosas, tiene una raíz de donde sale, tiene efectos, pero por supuesto también, y que es lo más importante, tiene una solución, una curación que es de parte de nuestro Señor Jesucristo, de parte de nuestro Dios, ¿ya? ¿Y por qué es necesario que Dios sea quien sane esta ceguera espiritual, ¿verdad?, en nosotros, si es que andamos en cierto grado de ceguera espiritual? Porque la ceguera espiritual impide que las personas puedan comprender las verdades espirituales. Esa ceguera espiritual va a impedir siempre que nosotros podamos comprender la palabra de Dios, ¿no es cierto?, que puede traer vida, que puede traer a veces rectitud a nuestros pasos, ¿no es cierto? Y esta ceguera espiritual siempre va a llevar a las personas, a los seres humanos, a estar lejos de Dios y a no experimentar la presencia de Dios en la vida. ¿Se imaginan ustedes lo que sería no experimentar la presencia del Señor en nuestra vida?
de quienes somos cristianos? Bueno, eso suele pasar a veces, cuando esta ceguera espiritual nos toca también a nosotros. ¿Mm? Pablo dice que hay personas que tienen este entendimiento entenebrecido como si su mente estuviera en tinieblas. Así de claro, ¿verdad? No pueden ver nada de las cosas espirituales. Son ciegos. Y así viven, ignorando la palabra de Dios, ignorando la bondad y el amor de Dios en sus vidas, ajenos por completo a la vida del Señor. Debemos preguntarnos por qué es que hay personas que están espiritualmente ciegas, ¿no es cierto? O por qué, más allá para nosotros todavía, ¿no es cierto? ¿Por qué hay creyentes que viven con cierta ceguera espiritual en sus vidas, teniendo la luz de Cristo, teniendo, ¿no es cierto?, la luz del Espíritu Santo que nos guía en esta tierra a seguir y a servir a nuestro Señor? Bueno, la ceguera espiritual podríamos decir que es uno de los efectos del pecado, en primer lugar, ¿ya? Eh, por ejemplo, por vivir con odio, vivir con rencores en nuestra vida. Hace que vivamos con ceguera espiritual. Primera de Juan, capítulo 2, 11, un tema que Juan toca tan profundamente, esto, más el que aborrece a su hermano, ¿verdad? Juan toca tan profundamente este tema del amor fraternal. Y no por nada, ¿verdad? Sino porque es un tema absolutamente importante para la comunión de la Iglesia de Cristo. Más el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. De esa forma vive aquel hermano o aquella hermana que aborrece a su hermano en Cristo. No podemos pensar de esa forma nosotros, mis hermanos. No puede haber aborrecimiento hacia nuestros hermanos, hacia ninguno de ellos. Aún a aquellos que son más difíciles de sobrellevar, ¿no es cierto? Porque no todos los seres humanos somos iguales. Algunos somos más difíciles que otros. Pero el mandato de nuestro Dios es que nosotros amemos a nuestros hermanos y que lejos esté el aborrecimiento, ¿no es cierto?, en nuestro corazón hacia aquellos por los cuales nuestro Señor Jesucristo ha dado su vida, ha derramado su sangre. Entonces, este efecto, ¿no es cierto?, que es la ceguera espiritual, toca a aquellos que viven con odio y con rencor en su corazón. Están ciegos, están con la vista entenebrecida, no pueden ver con absoluta claridad la presencia del Señor, ni pueden ver la luz, ¿no es cierto?, del Espíritu de Dios que les guía en esta tierra, porque hay estas tinieblas, ¿no es cierto?, que ocultan esta luz del Señor, haciéndoles ser verdaderos ciegos espirituales en algunas cosas. En segundo lugar, otro efecto, ¿no es cierto?, de la ceguera espiritual es por rebelarse contra Dios, en aquellos que se rebelan contra el Señor. Romanos 10:21 dice, más acerca de Israel, dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Todo el día, dice el Señor. ¿Y a quién se está refiriendo? Sino a su pueblo, ¿verdad? Al pueblo que Él escogió para hacer de un pueblo especial en el mundo. Y dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde, a un pueblo contradictor. ¿Cuántas veces? A veces los creyentes actuamos con rebeldía, con contradicciones, contradiciendo, ¿verdad?, la palabra del Señor, viviendo contrariamente a lo que Dios nos manda en su palabra. Y nosotros, sin obedecer la voz del Señor, hacemos lo contrario de lo que el Señor nos manda, ¿verdad? Entonces, es porque esta ceguera espiritual empieza a hacerse cargo de nuestra propia vida también como hijos de Dios. ¿Y qué efecto tuvo esta rebeldía en el pueblo de Israel? Porque también puede tener efectos en nuestra vida. Dice Romanos 11:8, como está escrito, dióles Dios espíritu de remordimiento, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día
de hoy. Y así está Israel hoy día, ¿no es cierto? Así como lo dice el apóstol Pablo. Y en esto hay algo importante también que decir, porque cuando hay rebeldía, cuando hay contradicción en la vida del creyente, también hay pesar en el corazón. Por eso que dice, Dios Dios espíritu de remordimiento, de pesar, de pesadumbre. ¿Acaso no se siente así el cristiano cuando no hace la voluntad del Señor? ¿Acaso no siente un pesar en su vida? Y no es un cansancio físico, sino un cansancio espiritual que viene y se apodera, ¿no es cierto?, de la vida del creyente, que pareciera que le pesa cada día más servir a su Dios, pareciera que le pesa tanto tomar una Biblia y leerla, pareciera que sus rodillas estuvieran paralizadas para orar y dirigirse al Señor, ¿no es cierto?, derramando su alma. Sus ojos sean oscurecidos para que no vean, y agóbieles siempre, dice el apóstol Pablo, el espinazo, ¿verdad? Es como un peso que podemos andar trayendo. ¿Por qué? Porque no obedecemos la voz del Señor, ¿verdad? Y esta ceguera espiritual entonces comienza a hacerse cargo de la vida del creyente, siendo un hijo de Dios, siendo una hija de Dios, por no servir a Dios también caemos en ceguera espiritual. Romanos también 1:21, ¿qué dice? Porque habiendo conocido a Dios, esto referente a aquellos que no conocen al Señor, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni dieron gracias, antes se desvanecieron en sus discursos, y su necio corazón de ellos fue entenebrecido. Entonces, cuando el ser humano cae en rebeldía contra el Señor, entonces Dios envía densas tinieblas a la vida de aquella persona, ¿verdad? Y endurece su corazón aún más para que esa persona no se arrepienta de sus pecados y tenga imposibilidad por causa de su ceguera espiritual de ver sus propios pecados y sus propios errores. Y por tener el corazón endurecido, porque el corazón de este pueblo, dijo el Señor, está engrosado, está endurecido, quiere decir esto, y de los oídos oyen pesadamente, y de sus ojos guiñan, para que no vean de los ojos, y oigan de los oídos, y del corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Fíjense ustedes que este es como un camino que va graduando, ¿no es cierto? Y que va cayendo cada vez más profundo en la ceguera espiritual. Por eso que es importante que nosotros siempre estemos atentos a estas señales que puedan ocurrirnos a nosotros como hijos de Dios. Si nos pesa la Biblia, ¿verdad? Si tenemos luchas para abrir la palabra de Dios, para estudiarla, para leerla cada día, entonces debemos rogar al Señor y debemos con nuestra voluntad, ¿verdad?, levantarnos y servir al Señor, hacer las primeras obras. Cuando recién conocimos al Señor, con cuánto gozo y con cuánta alegría, ¿verdad?, le servíamos, con cuánta alegría veníamos al templo, ¿no es cierto? Pero si hoy día nos pesa venir al templo, pero si hoy nos pesa servir al Señor, pero si hoy nos pesa, ¿verdad?, comprometernos en la obra del Señor, es porque estas tinieblas se están interponiendo en nuestra propia vida y nos están haciendo tener una vida espiritual ciega, sin posibilidad de ver las cosas espirituales que Dios pone enfrente de nuestros ojos y del servicio que Dios pone para nosotros para que podamos servirle con amor. La ceguera espiritual, hermanos, también tiene tremendas consecuencias sobre la vida del no creyente, pero también tiene consecuencias nefastas, ¿no es cierto?, contra aquellos que son hijos de Dios. La ceguera espiritual, en primer lugar, produce una vida licenciosa, contraria a lo que Dios nos pide en su palabra. Efesios 4:17 al 19, que leímos en la lectura devocional, dice: esto pues digo y requiero en el Señor que no andéis más como los otros gentiles. La vida del creyente debe ser una vida distinta a la gente de este mundo. No podemos llevar la vida de la gente de este mundo. ¿Por qué? Que andan en la vanidad de su sentido,
teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. ¿Por qué? Por la dureza de su corazón. Porque no hay Dios en su noticia, porque su corazón está endurecido para creer, ¿verdad?, al Evangelio. Los cuales, después que perdieron el sentido de la conciencia, se entregaron a la desvergüenza para cometer con avidez toda suerte de impureza. A eso conduce la ceguera espiritual, a vivir una vida lejos del Señor, una vida conforme a este mundo, pero no conforme a lo que Dios nos pide. Por lo tanto, la ceguera espiritual es condenable de parte del Señor. Y así se define esta condenación. El Señor dice en Juan capítulo 3, 19, y esta es la condenación. Porque la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Cuando el hombre vive en tinieblas, entonces vive en la vanidad de su sentido, vive haciendo la voluntad de la carne, no la voluntad del Espíritu, ni la voluntad del Señor. Y estas densas tinieblas, ¿verdad?, empiezan a oscurecer cada día más sus ojos, de modo que no puedan ver, ¿verdad?, al Señor, ni entender su palabra para poder arrepentirse de sus pecados y hallar salvación. La ceguera espiritual produce una vida sin cualidades espirituales. Y eso es lo más triste. Y cuando hablamos de cualidades espirituales, nos referimos a aquellas a las cuales se refiere el apóstol Pedro en la primera epístola, versículos 5 al 7, la segunda epístola de Pedro, perdón, capítulo 1, 5 al 7, que dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, mostrad en vuestra fe virtud. Y aquí están estas cualidades que deben abundar en los creyentes, que deben abundar en cada uno de nosotros. Mostrar en nuestra fe virtud, y en la virtud ciencia, conocimiento de la palabra del Señor, y en este conocimiento, en esta ciencia, templanza, dominio propio, y en la templanza, paciencia, esperar siempre en el Señor, y en esta paciencia, temor de Dios, y en el temor de Dios, amor fraternal, y en el amor fraternal, caridad, o sea, amor a Dios, sobre todas las cosas. No olvidemos que ese es el gran mandamiento, ¿verdad? Amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Y por qué no las tenemos entonces estas cosas? ¿Verdad? Preguntémonos eso cada uno de nosotros. ¿Hay fe en mi vida? ¿Hay virtud? ¿Hay ciencia? ¿Hay conocimiento de la palabra del Señor? ¿Hay dominio propio en mí? ¿Hay templanza? ¿Hay paciencia? ¿Tengo temor de Dios para vivir esta vida, ¿no es cierto?, tomado de la mano del Señor? ¿Amo a mis hermanos? ¿Amo a Dios sobre todas las cosas? Es lo que está diciendo Pedro acá, ¿verdad? Y luego dice: mas el que no tiene estas cosas es ciego y tiene la vista muy corta, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. La ceguera espiritual, mis hermanos, nos conduce a olvidar la purificación de nuestros pecados. Nos conduce a olvidar desde dónde nos sacó el Señor, que es lo que nunca debiéramos olvidar. ¿De dónde nos ha sacado el Señor, verdad? De la perdición eterna. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y Dios, por su infinito amor y su misericordia, entonces nos traslada de las tinieblas a su luz admirable. Si el cristiano pierde estas cualidades, ¿verdad?, cualquiera de estas, va a tener voluntariamente, porque nadie nos obliga a esto, un olvido entonces de la purificación de nuestra propia alma. Nuestra alma ha sido purificada con la sangre de nuestro Señor Jesucristo para la redención y para la vida eterna. Y quedaremos ciegos, cortos de vista, si olvidamos esta purificación. Y en cuanto a su necesidad de esas cosas, entonces en cuanto a las necesidades, estaremos ciegos.
no podremos ver necesidades espirituales. Y si no las vemos, ¿no es cierto? Entonces, en lo único que ocuparemos nuestra vida, porque no vemos lo espiritual, será las cosas de esta tierra, las cosas de la carne, las cosas de este mundo, simplemente eso. Y que todo, ¿cierto?, quedará aquí. Y que nada de esto podremos llevarnos a la presencia del Señor. Ninguna de estas cosas, ¿verdad? Pero gracias al Señor que todo esto tiene una curación y una solución en las manos del Señor. El Señor prometió curar. Isaías 45:22 dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Habituamos nosotros a decir siempre y repetir, ¿cierto?, que para Dios nada hay imposible. Pero qué difícil es a veces hacer nuestras esas propias palabras, ¿verdad? Que para Dios nada hay imposible, que si he caído en ceguera espiritual, para Dios no es imposible sacar la venda de mis propios ojos, para que yo pueda con toda libertad ver a mi Dios cara a cara, ¿no es cierto? Espiritualmente me refiero. Y eso es lo que el Señor quiere, que le veamos, ¿verdad? Cara a cara, sirviéndole cada día en amor, con el corazón, ¿verdad?, allí lleno de gozo y de alegría, sirviendo a Dios desinteresadamente. Nuestro Señor Jesucristo tiene entonces el poder para sanar esta ceguera espiritual. El Señor, cuando entra en la sinagoga, toma el libro de Isaías y lee lo siguiente: el Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados. Esas son las promesas del Señor. Y todas tienen cumplimiento en nuestro Señor Jesucristo. Todas. Y Él es nuestro Salvador. Por eso nada, mis hermanos, es imposible para el Señor. Él dice: ha venido a sanar a los quebrantados de corazón. Si usted está quebrantado de corazón, el Señor ha venido a sanarle ese quebrantamiento de su corazón, cualquiera que sea. Ha venido a pregonar libertad de nuestros pecados que pueden atarnos tal vez, ¿no es cierto?, y llevarnos a vivir una vida espiritualmente ciega. El Señor ha venido a libertarnos. Ha venido a dar la vista, ¿no es cierto?, a los ciegos. El Señor hizo milagros maravillosos en su ministerio. Sanó ciegos, ¿verdad? Le dio la vista a los ciegos. Pero lo más grande que el Señor puede hacer es dar la vista espiritual a quienes hemos estado muertos en nuestros delitos y pecados. Él nos ha resucitado de muerte, de una vida de muertos en nuestros delitos y pecados, y nos ha resucitado para vivir para siempre, para Dios y para Cristo. El Señor ha venido a poner en libertad a los quebrantados. Nuevamente, ¿no es cierto? El Señor repite que Él solamente puede sanar a los quebrantados de corazón. Hoy día hay muchas ciencias, ¿no es cierto?, que estudian lo profundo de los sentimientos del ser humano, pero solo Dios es el que puede sanar a los quebrantados de corazón. Acudamos a Él, entonces. Él, nuestro Señor Jesucristo, es la luz del mundo, es nuestra luz, es quien nos guía, ¿verdad?, en esta tierra para servirle a Él, para servir a nuestro Dios. Dice Juan 8:12: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la lumbre de la vida. Nuestro Señor Jesucristo entonces vino a curar la ceguera espiritual cuando dijo: yo para juicio he venido a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Nosotros estábamos cegados y hoy podemos ver, ¿no es cierto?, gracias
a esta obra maravillosa que el Señor ha hecho en nuestra vida. Cristo, cuando fue enviando a Pablo, ¿verdad?, a los gentiles, dijo lo siguiente: para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí remisión de pecados y suerte entre los santificados. Nuevamente, recordándonos, ¿cierto?, la palabra del Señor, de que podemos nosotros, si nos disponemos en las manos del Señor, podemos recibir nuevamente esa luz en nuestros ojos si la hemos perdido. Si estamos viviendo una vida de ceguera espiritual, ¿verdad?, el Señor es poderoso para ayudarnos y para sacarnos adelante, ¿no es cierto?, como Él quiere que podamos vivir la vida en esta tierra. Por esto mismo, hermanos, se predica el Evangelio hoy día. Por esto mismo nosotros predicamos el Evangelio, para que aquel que no es creyente, principalmente, y vive en tinieblas, ¿no es cierto?, por causa de su pecado, pueda abrir los ojos y pueda salir de las tinieblas a la luz de nuestro Señor, recibiendo el perdón de sus pecados. Y para nosotros también, para los creyentes que transitan por las tinieblas, puedan volver a la luz de su Salvador. Quiera el Señor, ¿verdad?, que si nosotros estamos caminando, ¿cierto?, en tinieblas o en ceguera espiritual, podamos, por el poder de nuestro Dios y su misericordia, volver a la luz de nuestro Salvador y caminar, ¿no es cierto?, a la luz de nuestro Señor. La ceguera espiritual, entonces, mis hermanos, es causada por el pecado, únicamente por el pecado. Y los efectos de la ceguera espiritual, sin duda, agravan la condición del hombre sin Cristo, endureciéndole inevitablemente el corazón y guiándole a una condenación segura y eterna. Sin embargo, la ceguera espiritual, ¿cierto?, como hemos visto, tiene remedio. Y Dios quiere quitarla. El Señor quiere hacerlo, ofreciendo el perdón de los pecados, ¿verdad? Debemos desear ser libres de la ceguera espiritual si es que ésta ha tocado nuestra vida, ¿verdad? No olvidemos, nada hay imposible para Dios. Y si estamos, ¿verdad?, viviendo con ceguera espiritual, entonces recurramos a los brazos del Señor. Y el Señor, en su infinita bondad y misericordia, sabrá librarnos de esta ceguera espiritual y nuevamente nos dará, ¿no es cierto?, una vista absolutamente clara para mirarle a Él y para caminar, ¿no es cierto?, a la luz de su palabra. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, cuántas gracias te damos, Señor, porque a la luz de tu palabra podemos entender tantas cosas, Señor. Y cada vez que escudriñamos más tu palabra, más pecadores, Señor, vamos descubriendo que somos, Señor. Mientras más cerca de la luz, más notorios son nuestros defectos y nuestros pecados, Señor. Por eso cada día que te conocemos más, Señor, más pecadores, Señor, nos sentimos. Padre Celestial, cuán grande es tu amor para con tu pueblo, para con tus hijos, Señor, porque tú cuántos pecados a veces, Señor, en el día nos pasas por alto, Señor, solo porque nos amas. Mi Dios, ayúdanos, Señor, siempre a ver con toda claridad nuestros pecados y nuestras falencias también, Señor. Ayúdanos a ser conscientes de ellas. Ayúdanos, Señor, a que no vivamos una vida con ceguera espiritual, que nos impediría, Señor, ver nuestros errores, ver nuestros pecados, para poder enmendarlos, para poder arrepentirnos, Señor, y para poder recuperar fuerzas en ti. Te rogamos, Padre Celestial, que siempre a la luz de tu palabra podamos con toda claridad, Señor, ver lo que hay en nuestro corazón, ver lo que hay en nuestra mente, Señor, y desechar aquellas cosas, Señor, que nos apartan de ti, que no son dignas, Señor, de ti. Padre Celestial, ayúdanos
Dirígenos, Señor, siempre a la luz de tu palabra y guíanos, Señor, en esta vida con fidelidad, Señor, tomados de tu mano. Mi Dios, te rogamos y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. El Señor les bendiga, mis hermanos.